mencionar, pues entonces hoy nuestro tema es cáncer de primario desconocido, también referido en la literatura como cáncer de origen desconocido o por las siglas COD. Esta charla del día de hoy fue asesorada por el doctor Jorge Eduardo Buritica, uno de nuestros profesores en el posgrado, quien es... Bueno, en primer lugar, definir que un cáncer de primario desconocido es la realización de un hallazgo de enfermedad metastásica confirmada en ausencia de una confirmación de un cáncer o de un tumor que, digamos, que sea el primario, como lo establece su nombre, o sea, el origen de esa metástasis. Mencionar entonces que es una condición muy heterogénea que puede tener múltiples manifestaciones clínicas, que requiere de ayudas diagnósticas obligatorias, como lo van a ser la patología, dentro de la cual se va a requerir que se incluya un estudio de inmunohistoquímica, como ya lo vamos a ampliar un poco más adelante. Además de esto, mencionar que a menudo un cáncer de origen primario o desconocido obedece a una incapacidad, ya sea clínica o tecnológica, los cuales pues van a ser factores de origen médico para, digamos, no establecer el primario de este paciente específico, o factores propios de la condición del paciente o del cáncer, específicamente hablando, que dependerán de la capacidad de metástasis que tenga dicho tumor, la capacidad del foco primario de neoplasia o el grado de recepción específica del lecho metastásico, que ya se los voy a ampliar un poco más cuando hablemos de la fisiopatología. Bueno, esta imagen para mencionar la clasificación de los cánceres de origen desconocido, la cual dependerá de sus características histopatológicas, dentro de las cuales pues el grupo más grande es el de adenocarcinoma bien diferenciado, el cual va a corresponder al 60% de los cánceres de origen desconocido, el pobremente diferenciado, que representa el 30% de estos, el escamo celular con una representación del 5% y una neoplasia indiferenciada en el otro 5%. En cuanto a la epidemiología, mencionar que la edad de diagnóstico se da alrededor de los 60 a los 75 años, representa alrededor del 2% de todos los tumores diagnosticados. Se dice que en Estados Unidos para el 2020 serían diagnosticados más o menos 30.000 casos de cáncer de primario desconocido. Mencionar que en muchas o en la mayoría de los pacientes se llega o se establece la presencia de un cáncer de origen desconocido cuando ya hay un compromiso múltiple, es decir, no hay un solo foco de metástasis, sino varios. Mencionar además de esto que es una patología con un muy mal pronóstico, hasta en el 80% de los pacientes, con una supervivencia media de entre los 3 y los 10 meses. En cuanto a la fisiopatología, hay que mencionar que la capacidad metastásica de todo tumor está mediada básicamente por dos mecanismos. Uno va a ser la migración, que es, digamos, que la llegada de células tumorales por contigüidad o por cercanía, y la otra es la invasión, la cual va a implicar que haya un desapego de células tumorales del tumor principal y estas viajen a través de las vías linfáticas o vasculares para desplazarse lejos de ese tumor primario y arraigarse en el sitio de metástasis. Esto implica que estas células en ese nuevo sitio al que van a llegar promuevan la angiogénesis, la aparición de nuevos vasos que sirvan, digamos que como para abastecer de nutrientes y de sangre ese tumor que se va a implantar allí, que desplieguen mecanismos para evadir la respuesta inmunológica y que así puedan generar un nicho favorable para el crecimiento en el nuevo lugar. Hay diversas teorías acerca de cómo los cánceres de primario desconocido logran tener una metástasis en ausencia, esa ausencia entre comillas de un tumor primario. La primera teoría es que
van a haber tumores con metástasis muy rápidas, con una capacidad metastásica acelerada, y la segunda teoría es la de que hay presencia de tumores con un crecimiento primario lento que van a tener unos factores desfavorables en el foco primario, pero que a medida que esas células se despegan de ese foco primario y se aventuran a llegar al foco de metástasis, pues van a encontrar unas condiciones de pronto más favorables en ese medio secundario o en ese medio metastásico, que va a favorecer la progresión de la metástasis más que del tumor primario. Y dentro de esto pues hay unas teorías acerca de favorecimiento inmunológico, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues esto no se ha comprobado completamente. Se han descrito entonces diversos factores de riesgo que aumentan, valga la redundancia, el riesgo de una neoplasia de origen desconocido. Dentro de estos se han descrito el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la presencia de obesidad y sobrepeso, y se ha descrito en algunas series como factor protector la presencia de un nivel educativo superior, pero es importante definir que estos factores de riesgo no definen causalidad, es decir, hay una relación que se ha descrito, sin embargo, no son mecanismos causales. Bueno, en cuanto a la presentación clínica de estos pacientes, el cuadro clínico comúnmente evidenciado va a ser de un curso muy rápido, como ya lo mencionamos, con una agresividad importante, como lo mencionamos en la epidemiología, tenemos una supervivencia media de entre 3 y 10 meses, con la presencia en la mayoría de pacientes de síntomas constitucionales, en el 80% más o menos, la presencia de síntomas asociados al foco de metástasis, dentro de los cuales podremos tener dolores osteomusculares, presencia de tos, hemoptisis, etcétera, dependiendo del lugar digamos que de localización de esa metástasis o de esa lesión secundaria. En ocasiones con síntomas muy dispersos, digamos que inherentes a muchos focos de metástasis, como ya lo mencionamos en la epidemiología también, en el 50% de los pacientes vamos a diagnosticar un tumor de origen desconocido cuando ya tiene múltiples compromisos, y por esto pues va a haber una multitud de síntomas diferentes. En cuanto al abordaje diagnóstico, ya hablando de las ayudas imagenológicas específicamente, estas tienen un papel fundamental. Dentro de estas, mencionar la tomografía. Este se define como el estudio que más comúnmente se usa para el abordaje de estos pacientes. Solo la realización de un TAC de abdomen y pelvis, y además de eso un TAC de tórax en un paciente con un cáncer de origen desconocido, va a permitirnos reconocer el tumor primario entre el 30 y el 35% de los pacientes, solo con la realización de este barrido por tomografía. Además de eso, otras ayudas diagnósticas como el uso de la mamografía, por ejemplo, tiene un papel muy importante en el caso del abordaje, por ejemplo, de una mujer con un nódulo axilar, y en el caso de este ser negativa, la resonancia magnética sería el siguiente examen imagenológico a realizar. En el caso mismo, por ejemplo, de un hombre con estas mismas características de un nódulo axilar o de un tumor mediastínico retroperitoneal, requerirá entonces la realización de una eco testicular para descartar un tumor primario, en ese caso de células germinales. Entonces vemos cómo las ayudas imagenológicas tienen que irse empleando, digamos que en el contexto propio del paciente, y no se establece una ayuda imagenológica única que nos pueda hacer el diagnóstico solamente. En cuanto al uso del PET scan, se ha planteado esta como una opción de diagnóstico en estos pacientes. Esta
Cabe mencionar que tiene un rendimiento para hallar el primario solo con la realización de PET, de tomografía PET, entre un 37 y un 39% de los casos, con una sensibilidad que ronda el 87% y una especificidad del 88%, con una localización de la mayoría de primarios descritos en las series que han utilizado o que han estudiado el desempeño del PET scan en pulmón, seguidos por cabeza y cuello, con un mayor rendimiento en estas dos zonas. Las ventajas mayores entonces de la tomografía PET son para el estudio de tumores cervicales que hayan tenido una panendoscopia negativa o pacientes con intolerancia al yodo o con presencia de insuficiencia renal. Sin embargo, las recomendaciones de las guías es que se necesitan la realización de más estudios prospectivos que incluyan la utilización de PET scan para mejorar el conocimiento acerca del uso de esta ayuda diagnóstica. Bueno, en cuanto al uso de la histopatología, podríamos decir que esta es una de las cosas más importantes en cuanto al estudio de un cáncer de origen desconocido. Esta tiene unas máximas importantes para tener en cuenta. La primera es que se debe contar con una cantidad suficiente de tejido, tanto para el estudio inicial como para la realización de estudios de inmunohistoquímica. La segunda es que la inmunohistoquímica siempre debe estar incluida y que el objetivo principal es decirnos tres cosas. Primero, el subtipo, y hasta en el 25% de los casos la inmunohistoquímica puede establecer el origen primario del tumor solo con la realización de esta. Lo último recomendado es que se tenga un contacto estrecho con el patólogo y una comunicación que permita una retroalimentación constante. Las otras cosas que se tienen que tener en cuenta cuando utilizamos la inmunohistoquímica es primero que nos diga el tipo, que nos diga si es un carcinoma, si es un melanoma, si es un linfoma o si es un sarcoma, que nos diga el subtipo. Esto nos permite, digamos que, orientar de manera sindrómica, por así decirlo, el abordaje terapéutico de estos pacientes, que nos diga si es un adenocarcinoma, si es una de tipo germinal o si es un escamocelular. Y como les mencionaba, hasta en el 25% de los casos podemos tener la localización de un primario identificado solo con la realización de la inmunohistoquímica. Bueno, en cuanto a la patología, pues son muchos los marcadores que se han descrito y últimamente pues se han dado muchos avances en cuanto a este respecto. Sin embargo, digamos que a grosso modo mencionar los marcadores principales que pueden orientarnos frente al origen de nuestro primario. Dentro de estos tenemos muy importante el grupo de las citoqueratinas, las cuales son una familia de proteínas que están presentes en las células epiteliales. De esta familia se han descrito más de 20 subtipos de citoqueratinas y estas, digamos que son medianamente específicas de ciertos tipos de tejidos y pueden orientar hacia un origen de estos tumores. Dentro de los adicionales, de los marcadores adicionales, tendremos marcadores para estrógenos, factores tiroideos, etcétera, pero es necesario además mencionar que la tendencia actual es a tratar tanto de encontrar el tumor primario o el origen de esa metástasis, como de encontrar marcadores de inmunohistoquímica que no solo nos ayuden a identificar el probable foco primario, sino que nos ayuden a pronosticar la respuesta tumoral al tratamiento quimioterápico, y en esa dirección se encuentran dirigidos, digamos que los esfuerzos en cuanto a investigación actual para desarrollo de nuevos marcadores de inmunohistoquímica. Se han descrito entonces, basado en esto, unos patrones clínicos que nos ayudan más o menos a orientar una sospecha de tumor primario, como lo son los ejemplos que tenemos en el recuadro. Entonces, digamos, un paciente con un compromiso axilar aislado, con unas características como una paciente posmenopáusica que tenga un nódulo axilar, pues muy probablemente es de origen mamario. En este caso, digamos que se orientaría el abordaje diagnóstico de esta paciente con la realización de una mamografía y podríamos establecer ahí el origen primario. Por ejemplo, en el caso de una citis maligna
que en la patología nos reporta un adenocarcinoma, pensar, por ejemplo, en tumores del tracto gastrointestinal, y entonces podemos ir viendo cómo los pacientes pueden ir orientados, digamos que con un manejo sindrómico que nos puede ir llevando a definir un pronóstico y a definir un tratamiento. Otra de las ayudas o de los medios que tenemos para diagnosticar el origen primario de estos pacientes es la posibilidad de la perfilación genética de los tumores, y estos se van a valer de diferentes técnicas. Entre ellas podemos describir que se tiene un rendimiento de entre el 75 y el 90% para la determinación del origen primario. Sin embargo, cabe resaltar que en muchos casos se puede presentar la presencia de superposición genética de diferentes tipos de tumores, es decir, tumores que tienen, digamos, varios perfiles genéticos compartidos, lo que puede generar errores en el diagnóstico. Y además mencionar que el uso de la perfilación genética y el establecer el origen primario en un paciente con un cáncer de origen desconocido no ha demostrado afectar la sobrevida de estos pacientes, por lo cual digamos que la tendencia a futuro sugerida en muchos estudios es que la perfilación genética no se use para buscar el origen de ese primario, sino buscar los factores genéticos diana que medien en la progresión o en la diseminación o en la agresividad de estos tumores, más que en la identificación, lo que nos permita impactar de manera terapéutica en estos genes diana. En cuanto a los marcadores tumorales, se han descrito muchos marcadores tumorales para diferentes tipos de tumores. La desventaja de estos es entonces que no son lo suficientemente específicos en la mayoría de los casos, y pues digamos que su elevación no va a ser determinante para definir que ese es el origen primario de nuestro paciente, con unas consideraciones específicas que requieren tener en cuenta no solo el valor del marcador, sino el contexto completo del paciente. Entonces, en estos casos, por ejemplo, un paciente con una presencia de un adenocarcinoma reportado en la histopatología, además de la presencia de metástasis blásticas, pues considerar que un antígeno de próstata nos va a tener un valor muy importante en el abordaje y en el diagnóstico de estos pacientes. Por ejemplo, en la presencia de un paciente, por ejemplo, con un tumor mediastínico que tenga una beta-HCG elevada o una alfa-fetoproteína elevada, digamos que tendría un valor mucho más predictivo o mucho más valioso en ese caso específico para pensar en un tumor de tipo germinal que en un paciente que solamente tenga una alfa-fetoproteína elevada. En cuanto a los estudios o al uso de estudios endoscópicos, sea la broncoscopia, la endoscopia o la colonoscopia, pues requerirá, como ya mencionamos, en el uso de marcadores o en el uso de otras ayudas diagnósticas, un enfoque individual en cada caso, no un uso rutinario recomendado, guiados ya sea o por los síntomas específicos del paciente o por hallazgos imagenológicos que hagan pensar en un tumor primario específico que se pueda evidenciar o confirmar con la realización de un procedimiento endoscópico. Dadas entonces las características que ya hemos mencionado de algunos, digamos que, síndromes específicos en los pacientes con un cáncer de origen desconocido, las guías NCCN desarrollaron unos flujogramas de abordaje. Recordemos entonces que la patología tiene que tratar de decirnos el tipo y el subtipo histológico en lo posible, si es un adenocarcinoma, si es escamocelular o si es de origen germinal. En este caso, entonces, si tenemos el reporte de una adenocarcinoma, o si no nos dicen el subtipo, sino que nos dicen que es un carcinoma, entonces eso lo asociamos con la presentación clínica del paciente y digamos entonces si tenemos un paciente con unos nódulos supraclaviculares
que sería nuestro foco metastásico, y de estos nos deriva o nos reporta la histopatología de un adenocarcinoma. En el caso específico, digamos que de hombres y mujeres, solicitar la realización de una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis, considerar la realización de una endoscopia, de un estudio endoscópico, ya lo dijimos, o una broncoscopia, una endoscopia de vías digestivas altas o una colonoscopia, si clínicamente está indicado. Si consideraciones especiales, por ejemplo, en pacientes de tipo mujer, femenino, la realización de una mamografía. Si esta mamografía no es diagnóstica, considerar la realización de una resonancia magnética, lo cual, digamos que usado de manera escalonada, tiene un valor predictivo negativo para descartar la presencia de cáncer de mama muy alto. La realización de estudios extendidos de inmunohistoquímica, y en el caso específico de hombres mayores de 40 años, la realización de un antígeno prostático. Las mismas condiciones para la presencia de un paciente para la presencia de nódulos axilares en hombres y en mujeres de igual manera. En una localización de un mismo subtipo histológico en el mediastino, la realización de un TAC en este caso de tórax, abdomen y pelvis, considerar la realización de una beta-HCG y una alfa-fetoproteína, como ya lo mencionamos. Recordemos que en este caso hay que tener en cuenta la posibilidad de un tumor de tipo germinal. En mujeres, la realización de una mamografía y el uso escalonado de resonancia magnética. En pacientes hombres, si son mayores de 40 años, la realización de un antígeno prostático y la realización de una ecografía de próstata si encontramos una alteración en el alfa-fetoproteína o la beta-HCG que nos haga pensar en un tumor de tipo germinal. En mujeres, la realización de un CA125 como sospecha en el caso de presencia de lesiones a nivel pulmonar o la presencia de derrame pleural, para, digamos que ir enfocando hacia la posibilidad de una presencia de un tumor a nivel ovárico. Considerar en el contexto de la paciente la valoración de manera conjunta con ginecología oncológica, la realización de mamografía, como ya lo mencionamos, y en hombres mayores de 40 años la realización de un antígeno prostático. En el caso de lesiones retroperitoneales, la realización de una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, la realización de un citológico de orina, la realización en mujeres de un CA125, sospechando el origen de tipo ovárico, la realización de mamografía y las mismas condiciones para hombres, y en hombres menores de 65 años, la realización de beta-HCG, alfa-fetoproteína y la realización de una ecografía testicular pensando en un tumor de tipo germinal. Bueno, si la metástasis es a hueso, considerar como una opción muy importante en hombres el origen prostático, la realización entonces de un antígeno de próstata, la estadificación o la búsqueda, más bien, perdón, de tumores de tipo primario con la tomografía, con realización de TAC de tórax, abdomen y pelvis, y en mujeres tener muy en cuenta el origen mamario con la realización de una mamografía y escalonamiento con resonancia magnética. En el caso ya de escamo celular, entonces, dependiendo también de la localización clínica, si tenemos un tumor de cabeza y cuello, digamos que ahondar más en la identificación del origen primario específico. No ha demostrado, como les mencionaba, impactos en la sobrevida, por lo cual el tratamiento se recomienda basado en las guías específicas de la NCCN para tumores de cabeza y cuello. Lo mismo cuando la localización de la metástasis es a nivel de nódulos supraclaviculares. En el caso de nódulos axilares, mandatorio la realización de una tomografía de tórax, y la presencia de nódulos inguinales, la realización de una tomografía abdominopélvica. El examen físico cuidadoso
incluyendo el examen físico genital y ginecológico, la valoración por ginecología oncológica y la realización de una colonoscopia si clínicamente se considera necesario. Y la presencia de localización metastásica a nivel de hueso obliga entonces a la búsqueda extensiva en cuanto a realización de TAC de tórax, abdomen y pelvis, y tener en cuenta la realización de estudios adicionales por imagen. En estos pacientes, la valoración de la, digamos que pertinencia de realización de PET scan. En cuanto al pronóstico, hay que tener en cuenta que la sobrevida general de estos pacientes, pues, no es muy buena, como ya lo dijimos, alrededor de 10 meses, entre 3 y 10 meses es la media supervivencia en el 80% de los pacientes, y con relación a esto se han descrito pues unos factores asociados con mal pronóstico. Dentro de estos tenemos al sexo masculino, el consumo activo de tabaco, la presencia de comorbilidades, pacientes mayores de 64 años y pacientes jóvenes entre 15 y 39 años, estos relacionados más que todo con la presencia de tumores de tipo germinal, así como una pérdida rápida de peso que implique una alteración nutricional, como ya sea el descenso en la albúmina sérica o la presencia de una disminución en las proteínas totales. En cuanto al tratamiento, digamos que se han propuesto varias modalidades de manejo. En cuanto a la quimioterapia, digamos que inicialmente se recomendaba la realización de un abordaje empírico, es decir, una quimioterapia genérica, por así decirlo, no guiada al manejo de un tumor primario específico. Sin embargo, esta conducta no ha demostrado tener impacto en la supervivencia de los pacientes, así como ahondar demasiado en la búsqueda de un tumor primario específico que guíe el tratamiento tampoco ha demostrado impacto sobre la sobrevida de estos pacientes, por lo cual las recomendaciones actuales es el guiar el tratamiento basado en los síndromes clínicos o patrones clínicos que ya mencionamos anteriormente. Por último, mencionar que a futuro se tienen los ojos puestos en el desarrollo de técnicas de inmunohistoquímica y o, digamos que perfilación genética que nos den más herramientas, pero no tanto en cuanto a la identificación del tumor, sino más bien en cuanto a la tipificación de marcadores Diana que medien en un efecto terapéutico más que en una identificación del tumor. Como conclusiones de esta charla, entonces, recordar que el cáncer de origen desconocido, de primario desconocido, es una enfermedad heterogénea que no debe considerarse una patología aislada. Utilizar racionalmente las ayudas diagnósticas, digamos que no tratar de pescar en río revuelto, sino que hagamos un abordaje diagnóstico basado en las condiciones clínicas del paciente, de acuerdo a los hallazgos clínicos y a los hallazgos histopatológicos, definir el manejo con el patrón más asociado a un síndrome oncológico específico, individualizando los pacientes con la clínica, la imagenología, la inmunohistoquímica y, si se tiene, la perfilación genética, y a futuro tener en cuenta que se requiere el desarrollo de estudios prospectivos que, como ya lo mencionamos, traten más de buscar marcadores genéticos o perfilación genética que nos impacte de manera terapéutica en estos pacientes. Esta era la revisión que les tenía para el día de hoy. Damos paso a nuestro asesor el día de hoy, el doctor Buritica, y muchas gracias. Este es un tema importante. La verdad, cuando me dijo el doctor que yo era el asesor, pues me gustó porque es un tema que hace rato de pronto tenía abandonado. Y nosotros como cirujanos, pues tenemos que dejar de ser operadores para participar en las conductas y las decisiones con los pacientes con cáncer. Entonces, a nosotros, como hemos perdido tanto nuestra participación en estos pacientes, pues nos llaman es para hacer la biopsia. Entonces el internista, el oncólogo, medicina perioperatoria, nos lo llama uno, oiga, necesito que me haga una biopsia de tal ganglio. Y ya, esa es toda nuestra participación. Cuando nuestra participación pudiera ser mucho más activa y no podemos perder ese protagonismo en el manejo de estos pacientes.
Yo felicito al doctor Juan David, me parece que estuvo bien, de eso hay mucha bibliografía. Él lo resumió y nos presentó básicamente lo que es necesario saber acerca de esta enfermedad, este síndrome que se conoce como el CUP o el cáncer con, primario desconocido o un cáncer huérfano. Es una enfermedad pues, que es una sombrilla bajo la cual caen un montón de patologías y enfermedades neoplásicas que hay que aprender a diagnosticar. Pero entonces tenemos que poner los pies sobre la tierra. Cuando hablamos de cáncer con primario desconocido, estamos hablando de un paciente de mal pronóstico. O sea que aquí las intenciones curativas pues son muy malas, ella lo dijo. Es la mortalidad el primer año de estos pacientes son del 75% y las sobrevidas largas son de menos del 5%. La media de sobrevida está entre los 3 y los 10 meses. O sea que son pacientes que pues tenemos que estar preparados para ver morir. Sin embargo, hay mucho por hacer por ellos y estudiarlos. Entonces, como les digo, la participación del cirujano no es solamente la biopsia, sino que hay algo que podemos hacer y es enfocarlo. ¿Qué hacemos entonces a manera de resumen? Y básicamente para que quede como mensaje. Entonces, debemos hacer una buena historia clínica del paciente, donde miramos todas las características de las lesiones que acaban de aparecer y entre los antecedentes preguntar al paciente si ha tenido biopsias previas, si le han tenido que remover lesiones anteriormente y si tiene el reporte de patología de esas lesiones, si tuvo lesiones que de pronto se dieron espontáneamente, entonces hay que averiguarlo. Hacer un examen físico bien hecho, donde miramos el cuerpo completo buscando lesiones ganglionares, hacer énfasis en mama, recto, tracto genitourinario, buscando pues el origen de las lesiones. Una vez que hagamos una historia clínica y un examen físico correcto y bien hecho, procedemos a hacer los exámenes de laboratorio. Los recomendados son una química sanguínea, una deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina, una beta-HSG y los marcadores tumorales. Nosotros como cirujanos podemos ir pidiendo eso para ir orientando el caso. Y después pasamos a la imagenología, que se hace pues una imagenología genérica y una imagenología que depende del tipo o subtipo histológico que vaya resultando. Entonces, en ese caso, el TAC de tórax, abdomen y pelvis, que siempre debe ir contrastado. Si es una masa axilar, pues se debe pedir la mamografía o la resonancia nuclear magnética según el caso, ya nos lo explicó el doctor Juan David. La endoscopia solo en aquellos pacientes en los cuales por inmunohistoquímica se sospecha que tenga lesiones que lo ameriten, por ejemplo, si es de pulmón, entonces se debe pedir una broncoscopia, si es de colon, la colonoscopia, y el PET scan, pues ya no lo mencionó él, si necesita adenopatías, si hay adenopatías cervicales, digamos que es el método que permite una orientación en cuanto al diagnóstico. Después de la imagenología, pues hay que pedir una biopsia y nos llaman a nosotros, tenemos que tomar biopsias adecuadas y deben ser bien embaladas y llevadas al patólogo para que la muestra sea útil. En eso sí tenemos mucha participación y en la biopsia se debe pedir la inmunohistoquímica, que es la que finalmente, como él ya nos lo explicó, pues nos va a orientar acerca del subtipo histológico que se está pensando para orientar un posible tratamiento, si es que se puede llegar a dar. Hay que tener en cuenta que los sitios más frecuentes donde se ubican esas metástasis son en los ganglios, en el 59%, en el hueso el 36%, en el hígado el 32%, peritoneo el 25%, pulmón el 25% y pleura el 5% según estudios y dependiendo de la serie. La mayoría de esos sitios pues tienen que ver con nuestra especialidad y por eso nos van a llamar frecuentemente a evaluar esas metástasis y es por eso importante conocer el enfoque que debemos hacer del paciente de cánceres con primario desconocido. El tratamiento, pues se han hecho varios estudios donde se encuentra que un tratamiento genérico, o sea, hacer una quimioterapia general, pues da unos resultados muy similares que el resultado que daría poniéndose a buscar el primario por primario. Entonces, por eso en muchas partes hacen quimioterapias genéricas, utilizando sobre todo el platino o protocolos que tengan como base el platino, eh, teniendo en cuenta pues que es el quimioterápico que mejor resultado ha dado. Hay muchas expectativas hacia futuro, pero pues desafortunadamente estamos hablando de tumores que son de muy mal pronóstico, con una sobrevida a muy corto plazo. El mensaje es que como cirujanos no nos dejemos desplazar de nuestro sitio en el manejo de los pacientes con cáncer y que no nos convirtamos solamente en los operadores a quienes llaman para la biopsia, para las paracentesis, para las toracentesis y ya no servimos para nada más. Entonces es mi invitación, felicito al doctor Juan David. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o algún aporte acerca del tema. Muchas gracias. Doctor, solamente iba a hacer un apunte cortico, y es que nosotros debemos ser como muy explicativos con la familia, porque muchas veces la familia, cuando uno le dice, no, es una metástasis de un primario desconocido, ellos quedan como con una sensación
de que no se les están haciendo las cosas y como ya dijeron muy claramente en la charla y muy ampliamente, realmente la supervivencia de estos pacientes va a ser muy corta y no va a cambiar si nos, digamos que si agotamos todo el sistema de salud, pues con PET, con colonoscopia, endoscopia y todos los marcadores tumorales que desaparezcan para estos pacientes y no ser como muy, o sea, muy humanos y explicarles que en ese momento ya no va a cambiar, digamos, el estado del paciente y que existen esos protocolos de quimioterapia. O sea, la información con la familia es muy importante porque si no se sienten como, no, se murió y no se sabe qué se murió, no. O sea, explicarle con una historia clínica, con todo lo que ya explicó el doctor Juan David y el doctor Buritica, pero creo que ser muy claros y muy enfáticos con la familia que en ese momento muchas veces después de buscarlo más frecuente no se encuentra y de pronto ese paciente cuando uno lo ve, ese paciente ya va a durar no sé, un mes o menos, porque realmente son pacientes que llegan muy comprometidos cuando tenemos, cuando los encontramos ya en el medio hospitalario. No sé qué otro aporte tenga alguno de los otros cirujanos. Sí, por eso hoy en día, digamos, se maneja mucho el cuidado paliativo, ¿cierto? Eso lo hemos aprendido en el hospital con el grupo de cuidados paliativos, donde, como dice la doctora Erika, se da mucha importancia a la faceta humana. De pronto no tanto el encarnizamiento diagnóstico de hacer, como dice ella, cualquier cantidad de exámenes, pero la familia tiene que entender cuál es el pronóstico, ¿cierto? Y qué calidad de vida le podemos ofrecer. No que lo vamos a chuzar aquí, lo vamos a chuzar allá, le vamos a aplicar droga por aquí, le vamos a implantar este otro sistema por allá, y todo con el ánimo de saber finalmente de qué fue que se murió. Entonces yo creo que por eso los grupos deben estar conformados, nosotros formamos parte importante de estos grupos, pues estoy de acuerdo 100% con lo que dijo la doctora Erika, de que siempre debemos tener en cuenta como primero el paciente, la familia, y que tengan claro qué expectativas tenemos, y sobre todo si están de acuerdo con que le hagamos todo esto teniendo en cuenta que el pronóstico es muy malo.